Steve Jobs. Un nombre que resuena en los anales de la historia moderna. El nombre en sí evoca una sensación de innovación, un impulso para desafiar lo establecido. Jobs no solo fue un pionero en tecnología, sino también un visionario que cambió la forma en que interactuamos con el mundo. Nacido en 1955, pocos podrían haber predicho el profundo impacto que este hombre tendría en el mundo. En una época de cambios y desafíos, su nacimiento marcó el inicio de una era de transformación. El viaje de Jobs, desde sus humildes comienzos hasta convertirse en un titán de la tecnología, es un testimonio del poder de la visión, la perseverancia y la creencia inquebrantable en la propia capacidad de cambiar el mundo. Desde su infancia en California, donde mostró un temprano interés por la electrónica, hasta su tiempo en el garaje de sus padres, cada paso fue un ladrillo en el camino hacia la grandeza. La historia de Jobs no trata solo de tecnología, trata sobre el espíritu humano. Es una narrativa de resiliencia, de cómo un individuo puede superar obstáculos aparentemente insuperables con determinación y pasión. Se trata de atreverse a soñar, a superar límites y a crear algo verdaderamente extraordinario. Jobs nos enseñó que los sueños más grandes pueden hacerse realidad si uno tiene el coraje de perseguirlos. Su legado se extiende mucho más allá de los elegantes dispositivos que trajo a la vida. Reside en la forma en que inspiró a generaciones a pensar diferente, a desafiar las convenciones y a luchar por un mañana mejor. Cada producto de Apple no solo era una pieza de tecnología, sino una obra de arte que reflejaba su visión. La visión de Jobs era clara: hacer que la tecnología fuera accesible, intuitiva e incluso hermosa. Quería que cada persona, sin importar su nivel de habilidad técnica, pudiera disfrutar y beneficiarse de la tecnología. Él entendía que la tecnología no se trataba solo de circuitos y códigos. Se trataba de empoderar a las personas, conectarlas y enriquecer sus vidas. Jobs veía la tecnología como una extensión del potencial humano, una herramienta para mejorar la calidad de vida. Esta creencia impregnó cada producto que tocó, desde la primera computadora Apple hasta el revolucionario iPhone. Cada innovación fue un paso hacia un futuro donde la tecnología y la humanidad se entrelazaban de manera armoniosa. Su historia es un faro de inspiración para aspirantes a empresarios, pensadores creativos y cualquiera que se atreva a soñar en grande. Nos muestra que con visión y determinación, cualquier cosa es posible. Nos recuerda que el poder de cambiar el mundo reside en cada uno de nosotros, esperando ser liberado. Jobs nos dejó un legado de innovación y creatividad, un recordatorio de que todos tenemos el potencial de hacer una diferencia significativa en el mundo. Los primeros años de vida de Steve Jobs estuvieron lejos de ser comunes. Desde su nacimiento, su vida estuvo marcada por eventos que lo diferenciarían del resto. Nacido en San Francisco y dado en adopción, tuvo la fortuna de encontrar un hogar amoroso con Paul y Clara Jobs. Sus padres adoptivos, aunque no eran ricos, le proporcionaron un entorno lleno de amor y apoyo. Al crecer en el corazón de Silicon Valley, el joven Steve estuvo expuesto al floreciente mundo de la electrónica. Este entorno, lleno de innovación y creatividad, fue el caldo de cultivo perfecto para su mente inquisitiva. Su padre adoptivo, maquinista de profesión, le inculcó el amor por la mecánica y la construcción de cosas. Paul Jobs no solo le enseñó a usar herramientas, sino también a pensar de manera crítica y a resolver problemas. El garaje de los Jobs se convirtió en un taller donde Steve, junto a su padre, desarmaban aparatos electrónicos, aprendiendo cómo funcionaban y cómo volver a armarlos. Este espacio se transformó en un laboratorio de aprendizaje práctico, donde cada proyecto era una nueva lección. Estas primeras experiencias encendieron una pasión por la tecnología que daría forma a su destino. Steve no solo veía los aparatos como objetos, sino como puertas a un mundo de posibilidades infinitas. Estaba fascinado por el intrincado funcionamiento de la electrónica, viendo más allá de los circuitos y cables las posibilidades que encerraban. Cada componente era una pieza de un rompecabezas más grande que él estaba decidido a resolver. La escuela, sin embargo, presentó un desafío diferente. A pesar de su inteligencia, el entorno escolar tradicional no siempre se alineaba con su forma de aprender. Aunque brillante e inquisitivo,
Jobs a menudo encontraba el entorno tradicional del aula sofocante. Las lecciones estructuradas y la falta de creatividad en la enseñanza lo frustraban. Sobresalió en las materias que despertaban su interés, particularmente la electrónica y el diseño, pero a menudo chocaba con la autoridad. Sus profesores veían en él un potencial inmenso, aunque también una rebeldía que era difícil de manejar. Su vena rebelde y su pensamiento poco convencional, aunque frustrantes para algunos profesores, insinuaban el espíritu independiente que definiría su carrera. Steve no se conformaba con seguir las reglas, quería redefinirlas. A pesar de sus dificultades académicas, Jobs poseía una sed insaciable de conocimiento. Leía vorazmente, buscando entender el mundo desde diferentes perspectivas. Buscó mentores y devoró libros sobre temas que iban desde el budismo zen hasta los principios del diseño. Estas influencias diversas no solo ampliaron su visión del mundo, sino que también moldearon su enfoque hacia la tecnología y la vida. Estas diversas influencias convergerían más tarde en su enfoque único de la tecnología, combinando un diseño elegante con una funcionalidad intuitiva. Steve Jobs no solo quería crear productos, quería crear experiencias que cambiaran la vida de las personas. En 1972, Steve Jobs se matriculó en Reed College en Portland, Oregon. Conocido por su plan de estudios de artes liberales, Reed proporcionó un entorno que fomentaba la curiosidad intelectual y el pensamiento independiente. Jobs, sin embargo, se sintió más atraído por sus propias exploraciones que por los cursos estructurados. Asistió a clases que le fascinaban, como caligrafía y filosofía oriental, pero rápidamente se desilusionó con el camino académico tradicional. Veía poco valor en memorizar hechos y cifras, creyendo que el verdadero aprendizaje provenía de la experiencia y la exploración. Después de solo un semestre, Jobs tomó la decisión poco convencional de abandonar Reed. Si bien esto podría haber parecido una medida imprudente, confió en sus instintos, creyendo que podía forjar su propio camino hacia el éxito. Sin embargo, permaneció en Reed, asistiendo como oyente a clases que le interesaban y sumergiéndose en la atmósfera creativa del campus. Este periodo de exploración resultó ser fundamental para el desarrollo personal y profesional de Jobs. Abrazó un espíritu contracultural, experimentando con diferentes filosofías y estilos de vida. Este viaje poco convencional daría forma a su visión del mundo e influiría en su posterior enfoque de los negocios y el diseño. El año 1976 marcó un punto de inflexión en la vida de Steve Jobs. Fue un año que no solo cambió su destino, sino que también sentó las bases para una revolución tecnológica que impactaría al mundo entero. A la edad de 21 años, cofundó Apple Computer Company con su amigo Steve Wozniak, un brillante ingeniero, en el ahora icónico escenario del garaje de la familia de Jobs. Este garaje, que parecía un lugar común, se convertiría en el epicentro de una transformación global. Armados con la destreza técnica de Wozniak y el celo visionario de Jobs, el dúo se embarcó en un viaje que revolucionaría el mundo de la informática personal. Trabajaban largas horas, a menudo hasta altas horas de la noche, impulsados por una pasión inquebrantable y una visión clara del futuro. Su primera creación, la Apple I, fue una computadora básica, muy lejos de los elegantes dispositivos que conocemos hoy. Sin embargo, esta máquina rudimentaria fue un testimonio de su ingenio y determinación. Era esencialmente una placa de circuito, que requería que los usuarios construyeran su propia carcasa y conectaran su propio teclado y monitor. Este enfoque, hágalo usted mismo, atrajo a los entusiastas de la tecnología y a los primeros adoptantes que veían el potencial de esta nueva herramienta. A pesar de su forma rudimentaria, la Apple I representó un paso significativo para hacer que las computadoras fueran más accesibles para las personas. Por primera vez, la idea de tener una computadora en casa se estaba convirtiendo en una realidad tangible. La Apple I, aunque innovadora, fue solo el comienzo. Era una prueba de concepto que demostró que había un mercado para las computadoras personales. Jobs, con su aguda comprensión del marketing y el diseño, reconoció la necesidad de una computadora más fácil de usar y estéticamente agradable. Sabía que para atraer a un público más amplio, la tecnología tenía que ser accesible y atractiva.
Esta visión condujo al desarrollo de la Apple II, una máquina que transformaría a Apple de una empresa de nicho para aficionados a un actor importante en el floreciente mercado de las computadoras personales. El lanzamiento de la Apple II en 1977 marcó un punto de inflexión en la revolución de las computadoras personales. A diferencia de su predecesora, la Apple II era una computadora personal completamente realizada, con teclado, gráficos a color y un sistema operativo accesible. Rápidamente se convirtió en un éxito comercial, impulsando a Apple a la vanguardia del floreciente mercado de las computadoras personales. El éxito de la Apple II se puede atribuir a una combinación de factores. La brillantez técnica de Wozniak aseguró que la computadora fuera potente y confiable. La insistencia de Jobs en un diseño fácil de usar y un marketing agresivo hizo que la Apple II fuera atractiva para un público más amplio. Esto marcó el comienzo del dominio de Apple en el mercado educativo, una tendencia que continuaría durante décadas. Si bien la Apple II consolidó la posición de Apple en el mercado, fue solo el comienzo de una serie de innovaciones que cambiarían para siempre la forma en que interactuamos con las computadoras. La Apple II, con su diseño accesible y su capacidad para ejecutar una variedad de programas, se convirtió en un éxito entre los entusiastas de la tecnología y los usuarios domésticos. Sin embargo, fue la Macintosh, en 1984, la que realmente revolucionó la computación personal. Inspirado por la interfaz gráfica de usuario de Xerox Alto, Steve Jobs y su equipo se propusieron crear una computadora que no solo fuera poderosa, sino también fácil de usar. La Macintosh, con su innovador mouse e interfaz gráfica, representó un cambio radical de las interfaces de línea de comandos de su época. Jobs imaginó una computadora que fuera intuitiva y accesible para todos, incluso para aquellos sin experiencia previa en computadoras. La Macintosh, con su mouse e interfaz gráfica, permitió a los usuarios interactuar con sus computadoras de una manera completamente nueva, haciendo que la tecnología fuera más accesible y menos intimidante. Este cambio fue un alejamiento significativo de las interfaces de línea de comandos que dominaban la industria en ese momento. El lanzamiento de la Macintosh estuvo acompañado por una de las campañas de marketing más memorables de la historia. El comercial del Super Bowl de 1984, dirigido por Ridley Scott, no solo capturó la atención del público, sino que también posicionó a Apple como una fuerza rebelde contra el conformismo del gran hermano IBM. El comercial, con su poderosa narrativa y visuales impactantes, dejó una impresión duradera en la audiencia y estableció a Apple como un innovador audaz en la industria tecnológica. La Macintosh, con su enfoque en la experiencia del usuario y el diseño, no solo cambió la forma en que interactuamos con las computadoras, sino que también inspiró a otros fabricantes a seguir su ejemplo. Estableció un nuevo estándar para la industria, allanando el camino para las interfaces gráficas de usuario modernas que usamos en la actualidad. La influencia de la Macintosh se puede ver en cada dispositivo que utilizamos hoy en día, desde computadoras personales hasta teléfonos inteligentes y tabletas. La revolución en la experiencia del usuario iniciada por Apple continúa evolucionando, marcando el ritmo de la innovación tecnológica. Una partida temporal, Next y el nacimiento de Pixar. A pesar del éxito de la Macintosh, los conflictos internos llevaron a la salida de Jobs de Apple en 1985. Sin desanimarse, fundó Next, una empresa de computadoras dirigida a los mercados de la educación superior y los negocios. Si bien las computadoras Next eran tecnológicamente avanzadas, no lograron éxito comercial debido a su alto costo. Durante este periodo, Jobs también adquirió una pequeña empresa de gráficos por computadora llamada Pixar por $10 millones. Esta inversión aparentemente insignificante resultaría ser un golpe de genialidad, ya que Pixar, bajo la dirección de Jobs, revolucionaría la industria de la animación, Next Step y el poder de la programación orientada a objetos. Aunque las computadoras Next no lograron capturar una cuota de mercado significativa, el innovador sistema operativo de la compañía, Next Step, tendría un impacto duradero en la industria informática. Next Step fue uno de los primeros sistemas operativos en adoptar la programación orientada a objetos, un concepto que luego se convertiría en fundamental para el desarrollo de software moderno. La influencia de Next Step
se extendió más allá de sus méritos técnicos. Su diseño elegante y su interfaz fácil de usar sirvieron como precursores del moderno MacOS. Irónicamente, la tecnología que Jobs desarrolló durante su tiempo fuera de Apple eventualmente jugaría un papel crucial en el resurgimiento de la empresa. Toy Story y una nueva era de la animación. Esta película no solo capturó los corazones de millones, sino que también marcó el comienzo de una revolución en la industria del cine. La inversión de Jobs en Pixar demostró ser una jugada maestra. Su visión y determinación fueron cruciales para el éxito de la empresa. Bajo su liderazgo, Pixar pasó de ser una pequeña empresa de gráficos a una potencia de la animación. Jobs no solo aportó capital, sino también una dirección clara y un enfoque en la innovación. En 1995, Pixar lanzó Toy Story, el primer largometraje de animación por computadora que se convirtió en un fenómeno global. La película no solo fue un éxito de taquilla, sino que también recibió elogios de la crítica por su innovadora técnica de animación y su emotiva narrativa. Toy Story fue un testimonio de la creencia de Jobs en el poder de la narración y la tecnología de punta. Creía firmemente que la combinación de una buena historia y la tecnología avanzada podía crear magia en la pantalla. El éxito de la película no solo estableció a Pixar como una fuerza importante en Hollywood, sino que también demostró el vasto potencial de la animación por computadora. La industria del cine nunca volvería a ser la misma, y Pixar se convirtió en sinónimo de calidad y creatividad. Pixar, bajo la dirección de Jobs, crearía una serie de películas aclamadas por la crítica y exitosas comercialmente, redefiniendo el panorama de la animación. Películas como Finding Nemo, The Incredibles y Up no solo fueron éxitos de taquilla, sino que también ganaron numerosos premios, consolidando a Pixar como un líder indiscutible en la industria de la animación. Resucitando a Apple. En un giro notable de los acontecimientos, Apple, luchando por recuperar su posición a finales de la década de 1990, adquirió Next en 1997, trayendo a Steve Jobs de vuelta a la empresa que cofundó. A su regreso, Jobs tomó medidas rápidas, simplificando la línea de productos de Apple y reenfocando la empresa en la innovación y el diseño. El regreso de Jobs marcó el comienzo de uno de los cambios corporativos más notables de la historia. Inculcó un renovado sentido de propósito e innovación dentro de Apple, preparando el escenario para una serie de lanzamientos de productos innovadores que redefinirían la empresa y la industria tecnológica en su conjunto.